Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales. El tema que vamos a ver hoy es el ciclo del nitrógeno para culminar el contenido de los ciclos, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, quiero preguntarles si recuerdan de cuáles ciclos estamos nosotros hablando. ¿Cuáles son los ciclos que ustedes recuerdan, que hemos visto? ¿Ah? El del oxígeno, el del hidrógeno y el del carbono. Ah, y el del fósforo. Muy bien, sí, excelente. Pero no es hidrógeno, sino agua, el ciclo del agua, ¿ok? Es decir, hidrógeno más oxígeno. Pero está perfecto, esos son los ciclos que estamos viendo, ¿ok? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Deme un momentito chiquitico. Así voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, vamos a ver en un momento. Estos son los ciclos que nos hablaba Emilia, ¿ok? Que hemos visto. Oxígeno, agua, fósforo, carbón y nos falta el del nitrógeno. Ya hablamos de que los ciclos se repiten continuamente, al mismo tiempo, todos a la vez, y lo que es el reciclaje de todos los elementos, todos los átomos y moléculas que tenemos en la Tierra, ¿sí? Que se reciclan una y otra vez. Un día puede estar en el suelo, otro día puede estar dentro de un animal, otro día puede estar dentro de una planta, el mismo átomo de fósforo. Y así seguía estando de por vida, porque los elementos no se destruyen, ni se crean ni se destruyen, sino se transforman. Entonces venimos con el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno puede resumirse en las siguientes maneras. Tenemos la primera, que es la fijación del nitrógeno. Este elemento gaseoso es fijado por las bacterias y otros procariontes. Cuando hablamos de procariontes, hablamos de células procariotas, ¿sí? Que no están tan especializadas como las eucariotas, mediante procesos metabólicos, convirtiéndolo en distintos compuestos orgánicos aprovechables como. Entonces aquí vemos algo diferente. Estas bacterias lo que hacen es transformar el nitrógeno y lo convierten en moléculas, es decir, pasa de un átomo a ser una molécula. Por ejemplo, al realizar el amoníaco, que aquí tenemos cómo es la molécula del amoníaco, que es N de nitrógeno con hidrógeno, NH3, una molécula de nitrógeno y 3 de agua, una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno, ¿ok? Estos microorganismos se pueden hallar en el suelo y el agua o bien como simbiontes de las plantas. Dichas moléculas nitrogenadas son aprovechadas por las plantas que componen con ellos diversas moléculas orgánicas. Entonces, la fijación del nitrógeno principalmente está dada por las plantas y en un porcentaje por las células procariotas. Después viene la transmisión a los animales, como lo hemos visto en otros ciclos, ¿sí? Siguiendo la cadena trófica, cuando nosotros hablamos de la cadena trófica es esto. ¿Quién se come a quién? ¿Ok? El nitrógeno de las plantas pasa a los animales herbívoros y luego pasa a los animales carnívoros, cuando los animales carnívoros se comen a estos, esparciéndose entre los distintos eslabones de la pirámide alimenticia. El exceso de nitrógeno es expulsado de sus cuerpos mediante la orina, que es rica en amoníaco, volviendo así al suelo para continuar con el ciclo. ¿Ok? Entonces, está la planta, ¿sí? Están los microorganismos, ¿sí? Que lo que hacen es sintetizar o fijar el nitrógeno. Están las plantas, viene este animalito,
se come a la planta, después viene el pajarito y se come a este, después viene este y se come a este, y ahí va, en un ciclo el nitrógeno de un organismo a otro. Y también vuelve al suelo cuando este animal se muere o cuando este animal orina. ¿Okay? Descomposición nitrificante. El amoníaco del suelo, si el que cae en el suelo, proveniente de la orina de los animales o de la acción de bacterias fijadoras, sirve de alimento a otro tipo de microorganismos de acción nitrificante. ¿Qué quiere decir eso? Que descomponen el amoníaco y lo oxidan en nitritos y en nitratos. ¿Qué es oxidación? Bueno, ¿se acuerdan que el amoníaco está compuesto por nitrógeno e hidrógeno? Bueno, lo que hacen estas bacterias es descomponerlo en nitritos y en nitratos. Es decir, apartan lo que son el hidrógeno y mediante una cadena química de reacciones químicas, lo que hace es que se le adhieren son átomos de oxígeno. Entonces, si son dos átomos de oxígeno, esta molécula se llama nitrito, y si son tres átomos de oxígeno, se convierte en nitratos. Por eso se le dice que son bacterias nitrificantes. ¿Sí? Lo que hacen es descomponer el nitrógeno. Descomposición desnitrificante. Estos últimos compuestos sirven a su vez de alimento a otro tipo de procariontes, esta vez de metabolismo desnitrificante, o sea, que descomponen las moléculas de nitrito y de nitrato, obteniendo la energía para vivir y liberando de vuelta a la atmósfera el nitrógeno en estado gaseoso. Entonces, ¿qué hace esta bacteria? Las otras bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitritos y en nitratos. Viene esta procarionta y ¿qué hace? Descompone el nitrito y el nitrato, ¿para qué? Para alimentarse, pero en ese proceso lo que hace es liberar el nitrógeno solito nuevamente a la atmósfera. Entonces aquí tenemos un ciclo microscópico gracias a la acción de estas bacterias. Para finalizar, aquí vemos la imagen del ciclo del nitrógeno. Vamos a empezar. Un momento. Roberto. Está confundido de clase otra vez. Ok, vuelvo a la... Roberto, mi amor, estamos con décimo. Ya la clase de octavo terminó. Sí, está confundido de horario. Ok, disculpen, vuelvo a presentar la... Entonces aquí tenemos, chicos, el ciclo del nitrógeno. Vamos a empezar por aquí, ¿sí? Tenemos la fijación del nitrógeno en las plantas, ¿sí? Viene el conejito y se está comiendo la planta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El conejito tiene los residuos orgánicos, que es la orina. ¿Qué pasa con esta orina? La orina cae en el suelo y empieza a hacer el proceso de nitrificación o desnitrificación, ¿sí? En donde están las bacterias y convierten este amoníaco que sale de la orina en nitritos y en nitratos. Luego vienen estas bacterias y convierten este nitrito y este nitrato, lo descomponen y vuelven a enviar lo que es el nitrógeno a la atmósfera, ¿sí? Este nitrógeno a la atmósfera vuelve a ser absorbido, ya sea por el suelo, ya sea por las plantas, y se repite nuevamente el ciclo, ¿ok? Entonces vemos que este ciclo es un ciclo mixto porque va desde la atmósfera hasta el subsuelo, ¿ok? No solamente se mantiene en un lugar, sino el nitrógeno está en la parte subterránea y luego vuelve en forma de gas a la atmósfera, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, para culminar el tema de los ciclos? No. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguro? ¿Seguro que les puedo preguntar y me responden?
Y creo que Ah, sí. ok, que sí, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Pero es cuando yo voy a ver los libros. Cuando yo vaya a ver los libros, ¿tengo que bajar y yo mismo ir cogiendo mis propios libros o ya van a estar ahí solo para llevarme? No, mi amor, el día lunes nosotros todos los tutores de cada año, en el caso fue el profesor Dakis, él recogió todo lo que vio de cada alumno, lo metió en una fundita y en la fundita está su nombre. Entonces usted tiene que ir al colegio, ellos lo desinfectan la bolsa y se lo dan a usted. Solo eso, solo en la puerta tiene que recibir. No puede entrar al colegio tampoco, ¿ok? Ahí está el suyo y el de su hermano que es de séptimo que lo hizo la profe Pailita. Bueno, chicos, entonces, vamos a ver. Emilia, dígame, el ciclo del agua, ¿qué tipo de ciclo es? ¿Cómo qué tipo de ciclo es? Ajá, acuérdate que nosotros hablamos que los ciclos están diferenciados en tres tipos, ¿sí? Les voy a volver a mostrar la imagen. Presten aquí para volver a compartir. Un momentico para buscarle los tipos de ciclo. No, porque no lo consigo. Ajá. Aquí están los tipos de ciclos. Tenemos los ciclos gaseosos, que ellos se distribuyen entre la atmósfera y el agua. ¿Ok? Entonces el ciclo del agua es un ciclo gaseoso. Ajá, un momentito. Tenemos el ciclo sedimentario, que ellos están desde la corteza terrestre en las profundidades, ¿sí? Y entre la atmósfera, se puede decir. Y están los mixtos que se combinan, el ciclo gaseoso y el ciclo sedimentario, ¿ok? Entonces tú me acabas de decir que el ciclo del gas, el ciclo del agua es del ciclo ¿qué? Gaseoso, ¿verdad? No sé, me entró duda. Sí, es el ciclo, puede ser ciclo gaseoso, sí, aunque en algunas veces recuerda que el agua va por la parte subterránea, ¿no? Recuerden que ellos van por las aguas subterráneas para volverse a unir al mar, pero como tal el agua no se sedimenta. Entonces sí, el ciclo del agua es un ciclo gaseoso. Muy bien, chicas. Entonces vamos ahora con Emily. Emily, hábleme del ciclo del oxígeno. ¿Qué tipo de ciclo es? Perdón, profe, no le escuché bien. Ajá, mi amor, dígame el ciclo del oxígeno, ¿qué tipo de ciclo es? ¿Un ciclo gaseoso? Muy bien, excelente. Sí, vamos a ver, Emily, dígame qué tipo de ciclo es el ciclo del carbono. Evelyn Altamirano, por favor, ¿qué tipo del ciclo es el ciclo del carbono? Te estoy dejando la lámina para que te puedas guiar. Evelyn, mi amor, ¿por qué no me respondes si le estoy haciendo una pregunta? Perdón, no, es que pasó algo. Ok, ¿Qué cosa me dijo? le estoy preguntando el ciclo del carbono, ¿qué tipo de ciclo es? ¿Será un ciclo gaseoso, sedimentario o un ciclo mixto? ¿Qué opinas tú? Déjame pensar, a ver. Creo que es un mixto. Muy bien. El ciclo del carbono es un ciclo mixto, chicos. Recuerden que el ciclo del carbono, los átomos de carbono están en la atmósfera en forma de gas, pero de igual manera se pueden sedimentar creando fósiles. Entonces, cuando ya hablamos de sedimentos, están en las partes subterráneas, en el fondo marino. Entonces, por eso es un mixto. Puede estar tanto en las profundidades como en forma de gas en la atmósfera.
Vamos, por favor, con Adrián. El ciclo del fósforo, ¿qué tipo de ciclo sea? Adrián. Es un ciclo. mm, Es un ciclo sedimentario. Muy bien, Adrián, excelente. El Ya. ciclo del fósforo es un ciclo sedimentario, solamente su ciclo va desde la tierra hasta el lecho marino. Nunca está en forma de gas en la atmósfera, por eso es un ciclo sedimentario. Perfecto. Vamos con Aileen. Aileen está conectada porque ahorita vi que se desconectó. No, Sí, Aileen sí, está estoy conectada. conectada. Ok, mi amor. Dígame el ciclo del nitrógeno, ¿qué tipo de ciclo es? Es sedimentario igual, creo. No, no es sedimentario porque acuérdense que el nitrógeno es gas y va a la atmósfera. El ciclo del nitrógeno es un ciclo mixto, ¿ok? Está en la atmósfera y también está en el subsuelo. Entonces, eso no se les puede olvidar. Vamos, por favor, a la página 130 del libro. Cuando estén todos, por favor, me avisan. Página 130 del libro, chicos, y tenemos la primera pregunta que nos dice, explica qué son los ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Entonces, de todo lo que nosotros hemos visto y hemos hablado, van a analizar, van a pensar, van a recordar y me van a decir con sus propias palabras qué es un ciclo biogeoquímico, ¿ok? Entonces, para eso les voy a dar 3 minutitos para que respondan y en 3 minuticos les voy a preguntar qué han puesto, ¿ok? Si tienen alguna duda, me preguntan porque aquí estamos todos para aprender. ¿Qué página, profe?
Ok, chicos, ya pasaron los 3 minutos. Entonces, ¿quién me quiere comentar qué puso en qué son los ciclos biogeoquímicos? Yo. Muy bien, Emilia, dígame. Son procesos en los que circula la materia entre los componentes bióticos y los abióticos. Muy bien. ¿Cuáles son? Deme un ejemplo de un componente biótico y uno de un componente abiótico. Un componente biótico, los animales, y un componente biótico, la atmósfera. Muy bien, excelente. Perfecto. Emily, ¿qué pusiste tú? Emily Kishpe, ¿qué pusiste? Yo puse, es el movimiento de los elementos ozono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos que ocurre entre los seres vivos y el ambiente. Sí, está muy bien también, muy bien, excelente. Bueno, vamos a la pregunta número 2 y dice, dibuja la biosfera, es decir, la Tierra, sí pueden hacer un muñequito de la Tierra, y señala sus componentes, ¿sí? Es decir, ustedes van a hacer como un dibujito de la Tierra y van a señalar los 3 componentes importantes, que es la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. ¿Sí se acuerdan más o menos lo que es la litosfera, chicos? No mucho. No mucho, bueno, les voy a volver a repetir, ¿sí? La litosfera, cuando hablamos de lito, hablamos de tierra, ¿ok? Entonces la litosfera es es la parte de la tierra, ¿sí? O sea, la parte continental. Cuando nosotros hablamos de la atmósfera, es la parte gaseosa de la tierra, y cuando nosotros hablamos de la hidrosfera, es la parte que contiene agua. Esos son los 3 componentes principales de nuestra tierra. Entonces, hagan el muñequito de la tierra y señalen dónde se encuentran cada uno de estos componentes, que son estos 3: litosfera, hidrosfera y atmósfera, ¿ok? Para eso les voy a dar 3 minuticos más.
Ok, ya pasaron los minutitos. Por favor, Evelyn, ¿puedes encender un momentico su cámara para ver el dibujo que hizo? Ya, profe, eso es lo que está a medio pintar. Ya, está bien. Bueno, había dicho Evelyn, pero no importa, enséñame el tuyo. No importa si no lo tienen pintado. Ok. Bueno, enciendan para ver, pues. Ujú. Am, muy bien, muy bien. Ajá, excelente. Muy bien, Evelyn también. Muy bien, chicas, excelente, excelente. Vamos a la pregunta número 3. Dice, en todo ecosistema existe una interacción entre los componentes bióticos y abióticos, como lo mencionaba Emilia, ¿sí? Demuestra interacción en el sistema diagrama, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer un diagrama que es un poquito más complicado, ¿sí? Esto vamos creo que con esta vamos a terminar porque necesitan bastante tiempo. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 recuadros. En el recuadro del medio van a poner como título los ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Porque estamos hablando de estos, de los ciclos biogeoquímicos. Y aquí vamos a poner la interacción de todas las sustancias que están alrededor de ellos. Como está un poquito amplio, he decidido mejor ayudarles, ¿sí? Entonces, les dicto para que copien. Necesito que me vayan diciendo cuando ya termine de copiar para yo seguir. Entonces, ¿ya copiaron como título ciclos biogeoquímicos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos en el primer cuadro de arriba, ¿ok? Entonces, ahí van a poner las sustancias inorgánicas. Las sustancias inorgánicas son liberadas al suelo o al agua. ¿Sí? Entonces, las sustancias inorgánicas son liberadas al suelo o al agua. Vamos con el siguiente recuadro. Las sustancias inorgánicas Aileen, ¿tienes problemas con el internet, mi amor? Que te conectas y te desconectas. Sí, profe, se me fue. Ya, ok, mi amor. Entonces, te repito rapidito. La pregunta número 3, en donde están estos recuadros, en el centro tienes que copiar ciclos biogeoquímicos. Me avisas cuando ya termines de copiar. Ya, En el recuadro de arriba vas a poner lo siguiente. Las sustancias inorgánicas ya, son liberadas al suelo o al agua. Son liberadas al suelo o al agua. ya, Ok. En el siguiente recuadro van a poner las sustancias inorgánicas se vuelven a incorporar en los productores primarios. En los productores primarios. Ajá. ¿Quiénes son esos productores primarios? ¿Recuerdan? ¿Qué significa un productor primario? Hay productores primarios, secundarios y terciarios. Los primarios no son los herbívoros. No, esos son los secundarios.
Los productores primarios son las plantas, chicas. Son todas las plantas. Los secundarios son los herbívoros y los terciarios son los carnívoros, ¿ok? Vamos con el siguiente recuadro. Los consumidores incorporan a sus tejidos sustancias orgánicas, al alimentarse de los productores. ¿Ok? Vamos con el siguiente recuadro. Mueren los productores y los consumidores. Mueren los productores y los consumidores. Y el último recuadro, los descomponedores degradan las sustancias orgánicas. Los descomponedores degradan las sustancias orgánicas. ¿Listo? ¿Ya todas copiaron? Sí. Sí. Bueno, chicas, perfecto. Entonces, con esto terminamos el tema de los ciclos biogeoquímicos. Para la próxima clase vamos a terminar de llenar esta hoja de actividad para empezar con el siguiente tema, ¿sí? Entonces, si no tienen alguna pregunta para dar por finalizada la clase. ¿Está todo claro? Sí. Sí. Bueno, chicas, pues me alegro mucho. Y bueno, finalizamos la clase. Estén pendientes de la plataforma que les va a llegar una hojita de actividad, ¿ok? Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el día miércoles. Chao, profe. No,